Buenos días, público en general. Guillermo, nos encontramos con el ex premier Pedro Cateriano para que nos brinde una exclusiva entrevista para esta noche con Guille, sobre todo lo ocurrido, ¿no? Sobre el voto de confianza y el condicionamiento que le puso el presidente del Congreso por si ratificaba o no al ministro Manuel Barreto. Buenas tardes, ex ministro. Gracias a ti, Kevin, por la entrevista y al programa de esta noche con Guille para tu exclusiva, ¿no? Es cierto que el presidente del Congreso se le acercó y le puso como condición para obtener el voto de confianza la ratificación del ministro de Educación, Martín Benavides. No, no se me acerca. El presidente del Congreso me llama por teléfono a la presidencia del Consejo de Ministros y me dice que tenía que hablar urgentemente conmigo. Entonces, días antes a exponer yo el voto de confianza, me acerco y voy a la presidencia del Congreso y en privado me dice que no había una ratificación del voto de confianza por la presencia del ministro de Educación, Manuel Barreto. Entonces yo le dije que Belaunde en tiempos atrás, por abusar también del poder político, es que genera una crisis política en el Perú. Le dije eso y me fui. ¿Sintió que ese diálogo con Manuel Merino, el presidente del Congreso, fue un condicionamiento? Sin ninguna duda, yo sentí ya que me estaba condicionando, ¿no? Para extenderme el voto de confianza. Si no ratificaba o si no ponía a otro ministro, que no era el ministro de Educación, Manuel Barreto. El presidente Martín Vizcarra debe mantener el gabinete al ministro de Educación y también a la ministra de Economía. Respecto a la situación específica del ministro de Educación, yo sostuve un diálogo con el presidente y le dije que era importante un mensaje político para ratificar al ministro de Educación, Manuel Barreto, porque teníamos un aval para cumplir la reforma universitaria al pie de la letra. Ya, y sobre esa pregunta, la decisión lo tiene el presidente. Estimó que la continuidad de Benavides como ministro de Educación después de la conversación con Manuel Merino, podría provocar una crisis total política aquí, ahora justo después de otra crisis que hemos pasado. Ciertamente, como he señalado en mi intervención final en el hemiciclo, yo ya estaba advertido de esto. Entonces, luego de la reunión con el presidente del Congreso, le informé de todo esto, ¿no?, al presidente Vizcarra. Entonces, los dos acordamos que no íbamos a recurrir a estas prácticas parlamentarias y no nos íbamos a dejar someter. ¿Le sorprendió el voto de abstención de toda la bancada de Alianza para el Progreso? En política ya nada me sorprende. Yo sostuve un diálogo telefónico con el señor César Acuña. Entonces, sin que yo se lo pidiera, cuando lo invité a dialogar, me dijo que iba a tener el total apoyo, sin ninguna condición. Y eso no pasó nunca. ¿Vieron? Nada de eso pasó. Desde el Congreso se esperaba que hubiera una mayor atención en las regiones donde el COVID se ha desbordado, pero en su discurso no mencionó nada de eso. Ese mismo día, lunes, hemos sacado un decreto de urgencia que permite contratar médicos tanto extranjeros como nacionales. ¿Cómo que no hemos hecho nada? Basta recordar, el mismo día que asumí el cargo, yo tuve que viajar a Arequipa para ver cómo estaban las olas ahí de enfermedades, de contagios. Bueno, fueron las palabras del ex premier Pedro Cateriano. Muchas gracias, ex premier, por la entrevista. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Guillermo, por esta entrevista. Y espero, ¿no?, que todos los peruanos sepan para el siguiente congreso por quién votar. Porque no podemos estar negociando o hacer un negocio por un ministro, por otro ministro, para darme la cuestión de confianza. Bueno, ya hemos podido conocer todo lo que se ha hablado. Gracias por esta exclusiva, ex premier, y también, ¿no?, le deseamos toda la suerte del mundo al nuevo premier Walter Matos, y muchas gracias. Gracias.